diario El Tiempo denunció esta semana un escándalo que podría poner al recién restituido alcalde Gustavo Petro en serios aprietos. Según la denuncia, familiares políticos de Petro habrían celebrado un contrato en el 2010 con el contratista del distrito Julio Gómez, quien acaba de ser condenado a 10 años por los delitos de cohecho, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Asegura El Tiempo que Julio Gómez le escrituró un lote a una promotora de la que son accionistas mayoritarios Juan Carlos y María Teresa Alcocer, hermanos de la esposa de Petro y su concuñado Carlos Gutiérrez. Según el condenado Julio Gómez, la venta de ese lote por 1.450 millones de pesos no habría sido casual, sino que fue presionada por los Nule, quienes le exigieron la devolución de parte de una coima por cuenta del contrato de la fase 3 del Transmilenio. Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, el alcalde Petro aparentemente ha sobrevivido a todo, a la férula del procurador, a la inquina de varios medios, yo diría la inquina también de varias clases, de una clase política que desde la entrada no lo vio con los ojos, con buenos ojos, y también ha sobrevivido a sus propios errores, a sus propias debilidades en la administración. La pregunta que nos trae ahora aquí es, ¿va a sobrevivir también a este nuevo escándalo que ha denunciado El Tiempo para discutir este tema y los efectos que esta denuncia pueda tener y la manera también como el alcalde ha venido respondiendo a través de los tweets, que es la manera como él tradicionalmente responde a la opinión pública? Hemos invitado a estas personas para que nos aporten con lo que han entendido y sabido y lo que vienen a plantear alrededor de este tema. Estos son los invitados. Nuestros invitados son Miguel Uribe Turbay, presidente del Consejo de Bogotá y opositor de la gestión del alcalde Gustavo Petro; Luz María Sierra, editora de la revista Semana; Marta Lucía Zamora, secretaria general de la Alcaldía de Bogotá; exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, de nuevo bienvenida, doctora Marta Lucía. Muchas gracias por esta invitación, buenas noches a todos. Es bienvenida al programa aquí. Y al cargo de secretaria general. Sí, porque aquí apenas llevo 11 días. Así, bienvenida Luz María. Buenas noches, muchas gracias María Jimena por invitarme al programa y saludos a todos los televidentes. Miguel también. Buenas noches María Jimena, gracias por la invitación y un saludo aquí a las compañeras de la mesa. Tengo entendido que usted ya tuvo la oportunidad de conocer de viva voz aquí a la doctora Marta Lucía en el Consejo de Bogotá, donde un debate domingo y lunes en torno, ¿no es verdad? Domingo y lunes en torno a este tema que denunció El Tiempo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, efectivamente la recibimos esta semana con un tema que es bien importante y es que empiezan a surgir preguntas sobre la contratación en el distrito, pero especialmente preguntas sobre la contratación multimillonaria del distrito. Y para hablar del tema en específico, con la información que se ha presentado, es imposible hoy asegurar que Gustavo Petro sea corrupto, por ejemplo. Es imposible decir que tenga alguna responsabilidad o conocimiento de lo que está sucediendo. Pero lo que sí es preocupante y que nos debe preocupar como ciudadanos y en el caso mío como concejal, es que en una administración en la que tiene un alcalde que se ha hecho llamar o que se ha mostrado como el adalid de la lucha contra la corrupción, un alcalde que denunció en su momento el carrusel de la contratación en la administración de Samuel Moreno, guarde silencio total, un silencio casi que cómplice empieza a ser frente a unas prácticas que entre otras eran las mismas prácticas que se reportaban en el carrusel que él denunció. 3 ejemplos. 1, relaciones de personas familiares y muy cercanas al alcalde con el gabinete y con diferentes personas en las empresas públicas. En este caso está no solamente las denuncias sobre Carlos Gutiérrez, citando a los secretarios del despacho, entre otras cosas, más adelante seguramente hablaremos de eso, y las relaciones de su familia política. Segundo,
las constantes reuniones que se citan en lugares privados con funcionarios públicos para tomar decisiones públicas. Y tercero, y yo creo que esta es la más grave y en la que más tenemos que centrar la atención, y es cómo contratos multimillonarios que vienen acabándose, que deberían ser objeto de nuevas licitaciones, mucho más en esta administración, son objeto de prórrogas, es decir, contratación a dedo. Ya la Contraloría dijo que esta administración ha sobredimensionado la contratación a dedo, y lo que sí extraña no solo es el silencio del alcalde, sino además alguien que decía defender lo público, que hablaba de licitaciones, que criticó esto mismo con Samuel Moreno, hoy sea el protagonista. Bueno, tú quieres responder, pero hay que aclarar una cosa, el alcalde, digo yo, el alcalde Gustavo Petro sí ha respondido a través de unos twitters. Los twitters, pues lo que han dicho básicamente es que él no hay ningún contrato en la alcaldía de Bogotá que tenga que ver con Carlos Gutiérrez, primera cosa, que no considera que, ha dicho que todo lo que ha salido es mentira. Y para eso hemos traído aquí a la doctora. Pero también le ordenó a como todo su gabinete que no se tuviera ninguna pero relación. Eso no lo hizo ahora, ningún eso lo contrato hizo desde el dicho, inicio. Pero María Jimena, si me permites entonces frente a esa interpelación terminar la idea, Sí, listo. y es decirte, Estaba mirando aquí los... ¿qué clase de respuestas esperamos de un alcalde de Bogotá y mucho más de este alcalde? Para mí son totalmente insatisfactorias sus respuestas, porque son respuestas ambiguas, vagas, no tocan todos los temas, y mucho menos debería el alcalde simplemente salir a ridiculizar las denuncias, porque básicamente eso es lo que hace cuando dice no podemos llamar esto escándalo, cuando decimos Carlos Gutiérrez no es familia mía porque no tiene ningún grado de consanguinidad. Esa es la realidad. Sino, pero eso no quiere decir que no sea familia, y podemos ahorita hablar de la cercanía de ellos dos. Pero lo que yo esperaría de un alcalde que es tan vehemente contra la corrupción, lo primero es ordenar una investigación, es llamar una comisión, buscar, abrir la información, pero todo lo contrario, lo que ha hecho es recogerse, es empezar a mostrar información a través de su cuenta de Twitter, cosa que es inaceptable. Y por otra parte, pues seguimos esperando muchas respuestas sobre contratos puntuales donde sí están, aunque no podemos comprobar esas relaciones o digamos, no podríamos afirmar todo lo que se dice de la prensa o comprobarlo, lo que sí podemos saber es que los hechos ocurrieron, las prórrogas, los contratos a dedo, y yo como concejal y como ciudadano espero muchas respuestas mucho más concretas del alcalde. Marta Lucía. Yo creo que estamos mezclando varias cosas, ¿sí? Yo creo que para llevar un orden hay que responder a cada una de ellas en su contexto y como debe corresponder. Primero, no ha respondido el alcalde, sí ha respondido. Yo creo que una manera de responder es también el Twitter, es válido. Lo hizo en el día de hoy, al diario La República, una columna que escribió el abogado Guillermo Rodríguez Martínez, en el cual da unas explicaciones y es muy vehemente y muy serio frente a esas afirmaciones hechas en el diario La República. Seguramente lo va a hacer. Los tiempos de él tampoco pueden ser los tiempos de quienes quieren que haya sangre en la arena, y eso yo creo que él tiene que manejar sus tiempos y hará las explicaciones correspondientes. Yo creo que Petro ha sido absolutamente consecuente en todo este tiempo con su tema, digamos, con su línea y su eje de campaña que luego se reflejó en la alcaldía, y es la lucha contra la corrupción. Y lo quiero decir de verdad, con absoluta modestia, si estoy yo aquí es porque creo en él y porque sé perfectamente que esa campaña que inició con la anticorrupción hoy en día es una realidad. En segundo lugar, se está magnificando un tema que jurídicamente no tiene esa presentación. No son familiares de Petro. No son, Carlos Gutiérrez no es concuñado. No, lo que pasa es que dentro de los grados que establece la legislación hablamos de grados de consanguinidad, de grados de afinidad, de grados civiles, y en este caso no es una persona que tenga esa cercanía como lo han querido ver los medios de comunicación. ¿Y entonces por por otro qué lado, vivió en el ese apartamento tema, de Carlos Gutiérrez 2 meses? No, eso no, yo te voy a decir una cosa es que eso no es la no es justificación en este caso, solamente quiero aclararlo. La justificación y la claridad absoluta está en que en ninguno de los contratos aparece el señor Carlos Gutiérrez, que nunca se ha contratado ni ahora ni se hará posteriormente en la alcaldía, porque él ha tenido una línea de pensamiento absolutamente clara y es consecuente con ello. Lo tercero, que me parece, concejal, que usted ha tocado un tema muy importante, y es los contratos que fueron objeto en el día de ayer de un debate político en el Consejo de Bogotá. Allí se dieron las explicaciones. Claro, es un tema muy grave y por esa razón estamos asumiendo las investigaciones, suministrándole a la Fiscalía. En el día de hoy tuvimos funcionarios en la Fiscalía entregando la información sobre temas como usted está refiriendo al caso de los SIM,
¿sí? A los LED, los LED, al CIM y a patios y grúes, que también era un contrato de los NULE, pero ahora hablamos de eso. Pero es que en el interior de la misma institución hay problemas que son los que debemos investigar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién autorizó eso? ¿Cuáles fueron los estudios jurídicos? ¿Cuáles fueron las situaciones? Pero no podemos involucrar de buenas a primeras, sin ninguna prueba, que el alcalde sea la persona que directamente está comprometida. Eso lo dije yo, fue la primera frase sí, que pero utilicé. yo lo digo porque precisamente estamos en comités haciendo un análisis de todo, haciendo un barrido de todos esos contratos, encontrando cuál es la solución jurídica al distrito y que las sanciones que correspondan en este caso las imponga Fiscalía y Procuraduría a quienes cometieron esas irregularidades. Mira, yo quisiera responderle lo siguiente, digamos, vuelvo y repito, no podemos decir que Petro o Gustavo Petro, el alcalde, está directamente relacionado, pero lo que sí es preocupante es empezar a encontrar sistemáticamente lo que está pasando con la contratación multimillonaria. Yo sí creo que es preocupante y no es cierto que Gustavo, pero mira, yo no creo que sea, no es cierto que Gustavo Petro ha sido vehemente contra la lucha contra la corrupción, porque entonces Miguel, hoy no tendríamos, los grandes contratos del distrito han sido a dedo. Yo pregunto por qué Gustavo Petro, quien criticó eso para Samuel Moreno, hoy lo utiliza como herramienta principal de contratación. Bueno, esto me parece muy importante ese punto, pero quiero darle la palabra a Luz María Sierra para que dé su opinión sobre si este es un tema complicado para el alcalde Gustavo Petro. Yo creo que para ordenarle las ideas además a los televidentes, es que creo que estos escándalos no se parecen más ruidosos de lo que pueden ser. Exacto. Es decir, hay un señor que se llama Carlos Gutiérrez, del cual el alcalde Gustavo Petro no tiene la culpa de ser concuñado. Y el señor es millonario desde hace muchísimo tiempo. Es hijo del gran productor de papa de este país que les dejó no les dejó una herencia porque el señor todavía vive, pero tienen mucho dinero y siempre han estado metidos en negocios. No solo el señor Carlos Gutiérrez, sino su hermano Luis. Luis quedó enredado en el tema de MG, si queremos recordarlo. Sí. Y a su vez Carlos Gutiérrez fue prestamista de los NULE. Es decir, los señores NULE necesitaban plata. Sí. ¿Cuál es la relación? Los señores NULE, es que a esto hay que hacer la historia para que la gente entienda. Yo les voy a decir que Luz María ha sido una de las periodistas que más ha investigado sobre todo el tema del carrusel de la contratación. Y usted en todas esas investigaciones lo que siempre ha visto es que Carlos Gutiérrez era un prestamista. En las computadores, en los computadores de los NULE aparecía una de las grandes deudas era con el señor Carlos Gutiérrez. En su momento nosotros pudimos documentar más de 5.800 millones de pesos. El diario El Tiempo habla de más, yo no conozco más dinero que ese. El señor Carlos Gutiérrez estuvo exigiendo a los NULE que le pagaran permanentemente. Los NULE no tuvieron cómo pagarle, trataron de pagarle con el edificio. Cuando los intervinieron ya los NULE no tenían plata. El señor Carlos Gutiérrez siguió exigiéndoles que le pagaran. Entonces los NULE fueron a presionar al señor Julio Gómez, que está condenado, para que le dijeron, según el señor Julio Gómez, los NULE le dijeron, si usted no nos devuelve esa plata, no nos devuelve una mordida que les dimos, entonces nosotros no le ayudamos en la fiscalía a usted. Entonces el señor Julio Gómez le da la plata, le da el lote, le devuelve a los NULE, pero los NULE, a través de los NULE, fue como una tercerización para pagarle a Carlos Gutiérrez. Hasta ahí, pues el señor Gustavo Petro, digamos, no tiene, exactamente, simplemente el concuñado, que evidentemente es un señor que tenía plata de antes, que tenía sus negocios de antes. Entonces, porque yo creo que tratar de enredar a Gustavo Petro no puede tildar a Gustavo Petro de muchas cosas, menos, tal vez, yo creería, no sé, no puedo poner las manos en el fuego por él, no lo conozco mucho, pero yo creo que el señor Gustavo Petro no es un tipo corrupto, es decir, lo que sí creo que es el gran problema que le puede estar ocurriendo a Gustavo Petro desde más o menos el año pasado, el tema de las basuras. El tema de las basuras se le volvió a Gustavo Petro, a mi modo de ver, una especie del 8000, como el 8000 de Ernesto Samper. Desde el tema de las basuras, el señor Gustavo Petro ha tenido dificultades para gobernar, porque incluso... comparación complicada. No, en el sentido de que no es, digamos, no era delincuencial, pero por tratar de defenderse, valga la salvedad, no es un asunto delincuencial, pero por tratar de defenderse empezó primero, por un lado, pienso yo, a dejarles a los Alcocer
meterse mucho más en el gobierno, y a pesar de que no son familiares directos, pues el hecho de que en el Transmilenio estuviera Fernando San Clemente, sí, que es esposo de una sobrina, que se casó con una sobrina de Verónica Alcocer, que estuviera Alberto Merlano, que no es que sea el tío, pero es primo del papá de Verónica Alcocer, y en algún momento la hermana de Verónica Alcocer decía que era como el papá de ellos, que era como hablar del papá, o que estuviera Fernando Rey, que no es familiar, pero terminó trabajando con Carlos Gutiérrez. Es decir, tanto en Transmilenio, en toda la parte de transporte, terminaron alrededor del eje de los Alcocer y de Carlos Gutiérrez, que es un mundo de negociantes. Entonces, en ese momento, Gustavo Petro se estaba defendiendo del tema de las basuras. Es tanto, es que les quiero dar un detalle. Gustavo Petro iba a hacer con el Transmilenio lo mismo que hizo con las basuras. Él quería que Transmilenio lo iba a estatizar. A desprivatizar. A desprivatizar. Sí. Y cuando se le vino este enredo de las basuras tan grandes, él decidió dijo, no, prorroguemos eso, y ya lo tenían contra la pared. Y esto lo hizo Fernando San Clemente y el señor Merlano Alcocer, y ahí pues hay otra discusión sobre si se dieron o no unas platas para prorrogar esos contratos que finalmente favorecieron a los privados. Pero lo que yo quiero decir es que probablemente han pasado muchas cosas, porque es que en el distrito hay una mafia enquistada muy terrible. Sí. En esta ciudad han sofisticado pueden llegar unos secretarios muy capaces, pero son tan hábiles los que están ahí de hace mucho tiempo, que probablemente meten muchos goles y se ganan muchos contratos indebidamente. María, pero pensar que Gustavo Petro sabe eso, a mí me queda difícil, y yo he sido crítica del alcalde Gustavo Petro, pero a mí me queda muy difícil pensar que el alcalde Gustavo Petro está metido en el Consejo de Bogotá, ¿sí? En medio de este debate que el concejal, el presidente, no me deja decir mentiras en lo que estoy diciendo, un tema tan importante como la semaforización de la ciudad, salió el tema de Siemens, salió el tema de que esto hace muchos años es un monopolio que maneja la ciudad. No estoy diciendo que en algo haya incidido, pero ya se habla del tema y de ese tema y de muchos otros, en donde lo que has tocado tú. Hay unas mafias, hay unos temas económicos, hay unos intereses poderosísimos en los cuales, por más de que luchemos, nos llevamos una parte muy difícil. Muy difícil. Le voy a dar la palabra a Miguel Uribe después de esta pausa. No se vayan, seguimos hablando sobre qué va a pasar con este escándalo y el alcalde Gustavo Petro.